Amados hermanos, qué gozo tan grande poder estar con ustedes en este programa especial, muy esperado después de todo el tiempo precioso que vivimos en la Academia de Traductores. Ahora estamos listos para poder publicar el primer volumen de los breves sermones de Bedom y estamos hoy en este programa especial, corto pero muy importante, con el doctor Jason Montgomery, que sirvió como el editor general de todo este proyecto, que fue nuestro profesor o el profesor de los estudiantes de la academia en lo que tiene que ver con el contexto de la vida de Bedom. Así que estamos felices de poder estar hoy en este programa especial y también, como siempre, la dulce compañía de mi pastor Taylor Walls en la traducción. Así que vamos a empezar este programa. Querido pastor Jason, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial. Dr. Jason, thank you so much for being with us in this special program. Well, thank you, brothers. It is wonderful to be here. Very excited to get together and have an opportunity to talk about our friend Benjamin Bedham from years ago. It's very, very good. Gracias, mis hermanos. Es un gran privilegio estar con ustedes y va a ser muy divertido poder hablar de nuestro gran amigo del pasado, Benjamin Bedham. Gracias por la invitación y por dejarme acompañarles en esto. Querido doctor Montgomery, nos encantaría, antes de empezar con la entrevista y hacer algunas preguntas importantes sobre Vedom, que nos pudiera contar un poco sobre usted. Nos encantaría conocer más sobre su ministerio y lo que el Señor está haciendo a través de su vida. Brother, before we get into the interview asking questions about Bedham and history, we'd like to get to know you a little bit better. Could you tell us a little bit about your life, ministry, what you're involved in right now? Sure. Thank you. I think Bedham would be much more interesting to talk about than me. Sí, gracias por eso. Seguro Benjamin Bedham es de mucho más interés, mucho más interesante que mi persona, But I can tell you a little bit about myself. pero sí puedo decirles un poco de mí. I minister in Texas in the Fort Worth area. Soy ministro en la ciudad de Fort Worth, en Texas. I am one of the elders at Christ Covenant Reformed Baptist Church. Soy anciano y pastor de la iglesia Christ Covenant Reformed Baptist Church, o la iglesia bautista reformada del pacto, Cristo del pacto. I've been pastoring for about 30 years, He sido pastor por alrededor de 30 años, married for about 35. casado por unos 35. I have 7 children. Tenemos a 7 hijos. They're kind of scattered all over the place. We still have 3 at home. Están dispersados en varias partes, pero son 3 que viven con nosotros todavía. The others are all out and married. Los otros ya están casados y fuera de la casa. So God has been very good to us. We are treated better than we deserve. Dios ha sido muy bueno para con nosotros y nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos. And we're thankful for the opportunity to minister to God's people. Y estamos agradecidos por la oportunidad de ministrar al pueblo de Dios. In addition to working in the ministry and church, I also teach for 2 different schools. Además de ser pastor de una iglesia, también soy profesor y enseño clases en 2 escuelas diferentes. I teach church history for IRBS, the International Reformed Baptist Seminary in Mansfield. Enseño la historia de la iglesia en el seminario, el Instituto de Estudios Bautistas Reformados de Mansfield, Texas. I also am an adjunct at Southwestern Baptist Theological Seminary, where I have the opportunity to teach some church history as well. Y también enseño clases de vez en cuando en el seminario de Southwestern, de sudoeste de los Estados Unidos. So I hope to be able to continue to pastor and teach in the years that the Lord provides me. And that's probably a little bit about me. Y espero continuar sirviendo al Señor en su iglesia y enseñando clases en el tiempo que el Señor me dé de esta vida. Muchísimas gracias, doctor Montgomery. Es un gozo tenerlo como un amigo cercano, como un colaborador en estos proyectos preciosos como el que hemos trabajado juntos de Benjamin Bedom. Thank you so much, brother. It's really a great privilege to get to know you and to be able to work together with you on this project on Benjamin Bedham. Así que quisiera desarrollar esta entrevista tipo clase, ¿verdad? Porque vamos a aprender algunas cosas importantes en 4 cosas principales o 4 preguntas principales. We're going to do this interview in an interview that's more going to be like a class.
but we are going to ask four main questions. Y vamos a empezar con la primera. And the first question is, Hermano, algunos de los que nos escuchan han oído hablar de Benjamin Beddome, seguramente, pero por nuestras conversaciones parece que muchos nunca han oído hablar realmente de él. ¿Podrías hablarnos un poco sobre su vida, sobre el ministerio de Beddome? ¿Quién fue este predicador que a menudo ha sido olvidado? Brother, surely there's a few listeners who know a little bit about Bedham, and in the way that we've talked with some pastors, many do not know much about him. So could you please give us a brief summary about his life, his ministry, and why this forgotten pastor is so important to recover for today? Sure. Over the years, I've had several conversations about Bedham, and it is encouraging to see in recent years there is a growing interest, and more people are beginning to hear about him. También he tenido muchas conversaciones con hermanos acerca de Bedham y me ha sido de mucho ánimo ver más interés, más hermanos que conocen algo de él y su ministerio y ver algo más, un crecimiento de interés en él en los últimos años. But there is still a sense in which, sadly, like many ministers of previous ages, he has been just forgotten. Pero lo que pasa es algo parecido a lo que pasa con muchos otros ministros fieles del pasado que con el paso de los años simplemente son olvidados. There was a book written years ago by George Eliot. The title of the book was Middlemarch, and there was a character in the story by the name of Dorothea. En un libro escrito por George Eliot, que se llama Middlemarch, hay un personaje en esa historia, una mujer llamada Dorothea. Telling the story of Dorothea may sound like a strange way to move into a discussion of an old, forgotten Baptist preacher. Es un poco raro empezar hablando de esta Dorothea en una conversación acerca de un predicador bautista del pasado. But she was a quiet lady who lived her life for the good of others, and she refused to seek notoriety for herself. Ella era una mujer tranquila que servía mucho a otras personas y rehusaba recibir algún tipo de renombre o de reconocimiento público por sus servicios. As Eliot presents her in Middlemarch, she is praised in the closing lines of the work for the great impact that she had on those who were around her without being greatly noticed or greatly remembered. Y en las últimas partes de este libro, el autor Eliot describe a esta mujer y le alaba, le elogia por el mucho bien que hizo a otros, aunque no había recibido ese alabanza o reconocimiento en sus días. Dorothea did not seek places of prominence. Though she had a place of prominence, she subdued that, and she really sought to be a servant of others. Ella no buscaba lugares de prominencia o tener la preeminencia sobre otros, aunque sí en momentos tenía lugares importantes y oficios importantes. Ella siempre buscaba usar eso para servir a otros y no tener la preeminencia. Well, what I'd like to offer just a brief quote from the book. Eliot notes that the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts. Dice el autor, quiero citar una parte del libro en que dice, el creciente bien del mundo depende en parte de actos no históricos. And what she means by this is, and I say she because George Eliot is a pen name. George Eliot is a masculine name. The person who wrote the book was actually a woman. Y ella quiere decir con esto, y digo ella porque George Eliot es simplemente seudónimo, un nombre falso solo de autor de una mujer. Well, what she means by this growing good of the world is that you don't have to do amazing things that are noticed by everyone to actually make a positive contribution to history
and to your fellow man. Y lo que quiere decir con esa idea de creciente bien del mundo es que uno no tiene que hacer grandes cosas increíbles y prominentes para realmente dejar un impacto en el mundo a su alrededor y dejar un servicio de bien a su prójimo. So she adds to this and she says, the fact that things are not so ill with you and me as they might have been is half owing to the number who lived faithfully a hidden life and rest in unvisited tombs. Y termina la cita diciendo, y el hecho de que las cosas no estén tan mal contigo y conmigo como podrían haber estado, se debe en parte al número de los que vivieron fielmente en vida oculta y descansan en tumbas You know, no many people visitadas. whom history has just forgotten made a great impact on the world, even though we're not aware of it. Hay muchas personas en la historia que han hecho un gran impacto en la vida del mundo, pero simplemente no estamos conscientes de su contribución. Several years ago, I had the opportunity to visit the actual gravesite of Benjamin Beddam. And Hace unos años words, Hace unos años tuve el privilegio de visitar la tumba, el sepulcro donde está enterrado Benjamin Beddam. when I was there at the grave, those words of Eliot ran through my mind. Y al ver ahí su tumba, meditaba en este pasaje del libro de George Eliot. Faithful living, somewhat in seclusion, and this resting in an unvisited tomb, I think could be an apt description of the faithful ministry of Beddam. Una descripción útil del ministerio de Beddam viene en esas palabras: una vida fiel en lo oculto y haciendo en tumbas no frecuentemente visitadas. A Baptist minister during the time of Beddam Un ministro bautista del tiempo de Beddam, un contemporáneo, by the name of Robert Hall Jr., he personally knew Beddam, and he wrote something that I think is very helpful regarding our brother. un pastor Robert Hall Jr. Conocía personalmente a Beddam y él dijo lo siguiente acerca de él. Hall said that Beddam had spent the principal part of his life in what he called village retirement. Él dijo que Beddam había pasado la mayor parte de su vida en un retiro en una aldea, en las afueras. Now, if I say to someone here in America that someone is in village retirement, they think they're doing nothing, sitting around in a chair watching television. Si yo dijera eso el día de hoy, que alguien estaba pasando sus días en un retiro en una aldea, piensa que no está haciendo nada, está ahí sentado mirando la televisión, pasando sus días muy lindos. But that is not what Hall meant at all. Pero eso no es lo que quiso decir Robert Hall. Hall meant that Beddam lived in seclusion, often a small town in the country. Quería decir que Beddam vivía en lo oculto, en una aldea pequeña en las afueras de la ciudad. But even in that small town, he was incredibly busy. Pero aún en una aldea pequeña, estaba inmensamente ocupado en las cosas del Señor. And one of the principal things he was busy doing was preaching, which is exactly what this writing that the Academy is putting forward is all about. Y una de las cosas que más ocupaba su tiempo era la predicación de la palabra, lo cual viene el contenido del proyecto que la Academia de Traductores está produciendo. So we want, in some sense, to resurrect this brother prior to the resurrection. Entonces, nuestra meta en ese proyecto es resucitar a este hermano aún antes de la resurrección general final. We want to bring back to the remembrance of the church one of those men that Christ once used for the good of the church, that he might be remembered and of benefit to a new age. Queremos volver a ese hermano a la memoria y la meditación de la iglesia de hoy, que ha sido olvidado por mucho tiempo, pero que pueden volver a pensar en él y ese hermano que ha sido de mucho beneficio para la iglesia y que puede servir a una nueva generación también. Well, so what I'd like to do maybe is just talk a little bit about his life after that kind of brief introduction. Are there questions or things that we might interact with about at this point, or just move into a discussion of the life? Yeah, we can maybe just go in directly to the life of Beddam.
Okay, good. Ahora vamos a considerar algo de la vida de Benjamin Beddoe. So Bedham was born in the year 1717, January of 1717. Benjamin Beddoe nació el 23 de enero de 1717. I'm sorry, this is a part we're going to have to edit out. Can I pause us for a second? I mean, we have to pause the whole thing, but I think I've just given you the wrong date, and I need to look that up, and that's so I think to kind of start us off with a consideration of his life, I guess we'll just start at the beginning when he's born. Para empezar nuestra consideración de la vida de Beddoe, vamos a empezar en el inicio, en su nacimiento. Bedham is born in the eastern regions of the Midlands in a delightful little village known as Henley in Arden. Beddoe nace en las regiones orientales de la parte central de Inglaterra, en un pueblo pequeño que se llama Henley in Arden. Bedham was born on the 23rd of January in 1718. Nació el 23 de enero de 1718. He was the firstborn son of John Bedham and John Bedham's wife, Rachel. Era el primogénito de sus padres John y Rachel Beddoe. At the time of Benjamin's birth, his father had already been serving as the pastor of the Baptist church in nearby Alchester for about 20 years. Cuando Beddoe nació, su padre ya llevaba casi 20 años ejerciendo como pastor de la iglesia bautista de la ciudad cercana Alcester. John Bedham, Benjamin's father, has his own fascinating story. El padre de Beddoe, John Beddoe, también tiene una historia fascinante. John Bedham had been sent out in 1697 from the Horsley Down Church in London, which is where particular Baptist Benjamin Keach was serving. El padre, John Bedham, había sido enviado a esta ciudad, a este pueblo, en el año 1697 por la congregación Horsley Down, que es la iglesia donde el famoso Benjamin Keach servía como pastor. Keach had actually overseen the ordination of John Bedham and sent him out. Keach había supervisado en el proceso de la ordenación y envío de ese hermano de su iglesia. John Bedham served as minister to his people in the Midlands for somewhere around 27 years. John, el padre, sirvió como ministro unos 27 años en esta iglesia en la parte central de Inglaterra, predicando el evangelio. 14 years after John had arrived at the little town there in Alchester, living in Henley, he was joined by a friend of his, Bernard Foskett. Y después de 14 años de su llegada a la ciudad de Alcester, donde servía, viviendo aún en la ciudad de Henley, se le unió un amigo, Bernard Foskett. John Bedham and Bernard Foskett served together and pastored a congregation that was spread out into 3 different towns. Y Bernard Foskett junto con John Bedham servían en una iglesia que estaba muy esparcida entre 3 congregaciones, en 3 partes, en Henley, en Arden, Alcester y otra aldea también. Eventually, Foskett was called away to Bristol to pastor a church there known as he was called to a church in Bristol that housed the Bristol Baptist Academy. This was the Broadmead Baptist Church. Pero Foskett sería llamado a la iglesia de Broadmead en la ciudad de Bristol para supervisar un programa de entrenamiento que tenía en la Academia Bautista de Bristol. When Foskett first got to Bristol, he was the tutor of the academy. Cuando Foskett llegó ahí a la academia, él sirvió como tutor. It was a few years after Foskett went to Bristol that Benjamin Bedham's father, John, followed Foskett to Bristol, but he would pastor a church known as the Pithy Church.
Luego, después de la salida de Foskett a Bristol, también John Bedham fue llamado a Bristol para pastorear una iglesia cercana de Pethine. At this point, Benjamin was just a little boy, probably about 7 years of age. Benjamin Bedham solo tenía unos 7 años en este tiempo. His childhood was really marked by a disinterest in the things of God. En su niñez realmente estaba muy desinteresado en las cosas de Dios. Bedham is a picture of a young man growing up in a home where the gospel saturates the air, but he is not interested in Es Christ. una imagen de un niño que crece en un ámbito saturado del evangelio, pero simplemente no le interesa. Later, writing Bedham's obituary, John Rippon noted that the bent of Bedham's mind affected and afflicted his parents several years. En el elogio después de su muerte, el autor John Rippon escribió diciendo que la actitud y la inclinación de la mente del joven Benjamin Bedham era una aflicción grande para sus padres por muchos años. But by the grace of God, all this was to change when Bedham was probably around 19 years of age in 1737. Pero por la gracia de Dios, todo esto iba a cambiar alrededor de los 19 años cuando el Señor le convirtió. A brother by the name of Ware, Mr. Ware, came through town and preached at the Pithy Church in Bristol. And this was the sermon that was preached where Benjamin says that he was deeply affected. En ese tiempo, el señor Ware, un señor que vino a la ciudad de Pithay, cerca de Bristol, a la iglesia de Pithay en Bristol, vino y predicó, y Bedham reconoce que fue en este sermón que el Señor lo salvó. And though we don't have the sermon that Ware preached, we do know the text he preached from. Aunque no conocemos el contenido de ese sermón, sí sabemos cuál es el texto que el señor Ware predicó. He preached from Luke 15:7, where Predicó del texto Lucas 15:7. Jesus says, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Donde dice, os aseguro que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Well, by the grace of God, when Ware preached, Bedham saw himself in that text. Pero por la gracia de Dios, cuando Ware predicó, el señor Benjamin Bedham se vio a sí mismo en ese texto de ese pecador en necesidad de arrepentimiento. Bedham was followed by various men in the ministry, and one of them was a man by the name of Thomas Brooks. Había otros hermanos en el ministerio alrededor del tiempo de Bedham y uno de ellos era Thomas Brooks. Brooks wrote a history of the Morton Church, and he recounts the conversion of Bedham. Y Brooks habla de esa iglesia y relata la historia de la conversión de Benjamin Bedham. Brooks tells us that following Ware's sermon, Bedham's feelings were so intense that he frequently in the following weeks would retire to the kind of the gallery, this balcony area of the chapel to conceal his tears. Y Brooks dice que después de ese sermón de Ware, los sentimientos de Bedham eran tan intensos y tan severos que muchas veces en los cultos subía al mezzanine, a la parte de arriba, al balcón, donde podía esconder su rostro y esconder sus lágrimas de los demás. We don't know how long this went on, No sabemos por cuánto tiempo duró esa condición, but it was long enough for his parents to notice that he was absent. pero fue lo suficiente para que sus padres se dieran cuenta de que él estaba ausente. And they kept asking him where he was and why are you sitting up in the balcony when we're down here? Seguían preguntándole dónde estaba, por qué se sentaba allá arriba. Bedham came up with some kind of an excuse about his profession. Siempre daba alguna excusa conectada con su ocupación. Bedham had actually been training to be what they would have called in those days an apothecary. El Bedham estaba entrenándose para llegar a ser un apotecario, un tipo de señor de farmacia.
An apothecary was somewhat of a combination of a pharmacist and a physician. Era como un tipo de mezcla, apotecario era una mezcla entre un tipo de médico y farmacista. So Bedham would say things like, I have to be out at work and I just got here late, so I'm sitting in the balcony. Decía que pues tenía que salir a visitar un paciente y recién llegaba un poco tarde al culto, entonces prefirió sentarse arriba. Bedham was, as a child, more concerned with worldly things than he was with the gospel. Como joven, Bedham se preocupaba mucho más por las cosas mundanas que Cristo. But eventually, Bedham does find relief for his tears in God's Pero saving grace. con tiempo, por fin encuentra consuelo de sus pecados y liberación de sus pecados por la gracia de Dios. Bedham was a hymn writer, and he wrote a hymn later in his ministry that I think really captures well his conversion. Bedham también era un autor de himnos y luego en su vida va a escribir un himno que creo que capta la idea, la esencia de su conversión muy bien. So let me read that to you and just see if we can kind of walk through it a little bit. Y voy a leer parte de eso a ustedes. He writes, when stormy winds of trouble blow and billows rage around, Cuando soplan los vientos tempestuosos de los problemas y las olas rugen alrededor, when men can find no rest below and conscience feels its wound, cuando los hombres no pueden encontrar descanso abajo y la conciencia siente su herida. then if a messenger be sent to tell him what to do, Entonces, si un mensajero es enviado para decirle qué hacer, the messenger there is the preacher. y ahí obvio el mensajero es el predicador. If grace but leads them to repent and tears of sorrow flow, Y si la gracia los lleva al arrepentirse, al arrepentimiento, y fluyen lágrimas de dolor, and here the grace that leads them to repent is the movement of God. y esa gracia que los lleva a arrepentirse es el movimiento de Dios en su alma. So it's a great line because it affirms both divine sovereignty and the means given to men by which they hear the gospel preaching. Es una afirmación hermosa porque está uniendo tanto la soberanía de Dios en la salvación como también la necesidad del medio por el cual Dios trae el evangelio a sus corazones, en la predicación. So if this happens, if messenger comes, preacher comes, and the Spirit of God moves, Entonces, si esto pasa, si un mensajero viene y predica la palabra y el Espíritu de Dios mueve en un alma, he goes on and says, the Lord beholds them at his feet, and all his love proclaims. el Señor los contempla a sus pies y todo su amor proclama. That's just such a great image. The preaching of the word and the movement of the Spirit move the sinner to fall down at the feet of Christ. Es una imagen hermosa. La predicación de la palabra junto con la obra del Espíritu Santo lleva al pecador a caer delante de los pies de Cristo. And when he's there, Christ proclaims over this repentant sinner. Y ahí a sus pies Cristo proclama sobre él su amor, sobre este pecador arrepentido. He saves them from going to the pit and from eternal flames. Los salva de ir a la fosa y de las llamas eternas. Not for their sake, but for his own. He thus reveals his grace. No por ellos, sino por sí mismo. Él revela así su gracia. His richest blessings are made known through Jesus' righteousness. Sus más ricas bendiciones se dan a conocer a través de la justicia de Jesús. To him alone be all the praise who makes us meet for heaven. Solo a Él sea toda alabanza que nos hace aptos para el cielo. To him whose mercy crowns our days be endless glory given. A Él cuya misericordia corona nuestros días sea dada gloria sin fin. I could sing that. That's a Yo great. podría cantar ese himno, es un gran himno. Amén. Well, following Bedham's conversion, his interests turned from medicine to ministry. Después de la conversión de Bedham, a su interés cambió de la medicina al ministerio. And for that, he seeks out the Bristol Baptist Academy. Entonces él va a la Academia Bautista de Bristol.
In the mid 18th century, for particular Baptists in England, En la mitad del siglo XVIII, para bautistas en Inglaterra, the academy was really the place to go. academia fue el lugar donde estudiar. Remember, these were the days where Baptists and other dissenters En ese tiempo, los bautistas, junto con otros separatistas, they could not get into, they could not be accepted in places like Oxford and Cambridge, other universities. tenían apertura para entrar en las universidades como Oxford o Cambridge para estudiar. So the academy was the obvious choice. La academia bautista era la opción, la elección obvia para muchos. Bedham spent 2 years at the academy studying under their old family friend, Bernard Foskett. Bedham pasó 2 años estudiando en esa academia bajo el amigo familiar Foskett que hablamos antes. Bernard Foskett and Bedham, though they were not the same age, Bedham was just a boy when Foskett lived in the house. Aunque no eran de la misma edad, porque cuando Foskett estaba ahí con ellos, Bedham era un niño. Their lives intersected over and over again. Sus vidas se cruzan en muchos momentos. Well, after Bedham had been in Bristol at the academy there for about 2 years, he went off to London and studied there for another year. Y después de estudiar aquí en la academia, Bedham se fue a Londres, donde él estudió otro año más. When he goes to London, he studies under a man by the name of John Eames, who was an independent minister, and interestingly, he was an Arminian. Y en Londres, él estudia bajo un señor Eames, quien era pastor de una iglesia independiente, y algo aún más interesante era que este señor era arminiano. Eames ran the Independent Academy in London. Él era líder de la Academia Independiente de Londres. It was during that time that Bedham was formally baptized and joined the Prescott Street Church in Goodman's Fields. Y fue en ese tiempo que Bedham oficialmente fue bautizado y se unió a la iglesia que This estaba, is a Baptist church. It was one of the largest Baptist churches there in London. era una de las iglesias bautistas más grandes de Londres. It was pastored by an evangelical Calvinist by the name of Samuel Wilson. Y el pastor de esa iglesia era un bautista, Samuel Wilson. There at Prescott Street in 1740, Allí en la calle Prescott, en 1740, Bedham was set apart to the ministry, Bedham fue apartado para el ministerio, and he was sent out to preach in a little village, Bourton on the Water. y fue enviado a predicar en una pequeña aldea, Bourton sobre el agua. Now, the area today is known as the Cotswolds, and it's in Gloucestershire. Ahora se encuentra en Gloucester. Well, this was the commencement of his retirement. This is Y where este he fue went off el to this little inicio village. de su tiempo de retiro en las aldeas. So when he got there, he served on probation for 3 years. Y aquí sirvió en forma de prueba por 3 años. This is very different from the way ministers are often called today, at least in the United States. Y eso es algo muy diferente a como muchas veces los pastores son llamados en los Estados Unidos el día de hoy. But Bedham served from 1740 to 1743 in this probationary period, not officially as the pastor. Pero sirvió por 3 años, de 1740 a 43, en esta capacidad de pastor a prueba. But functionally speaking, he was the pastor and he was integrating himself into the life of the church. Prácticamente estaba integrado en la vida de la iglesia en todos los sentidos, pero todavía a prueba. In 1743, when he was officially ordained, it was Bernard Foskett who would come again to Bourton on the Water and preach the charge. Y después de ese tiempo, cuando él fue reconocido formalmente como el pastor, ya habiendo aprobado el tiempo de prueba, fue otra vez ese Bernard Foskett quien vino para dar la exhortación y acompañar en ese culto.
Benham's father, John, could not come, but he did write to him an exhortation that was read. John, el padre, no podía asistir por providencia, pero sí le escribió una carta a su hijo que contiene las palabras de una exhortación pastoral que sí se leyó en ese servicio. His father wrote to him these words. He said, I hope what you are about to take upon you will be a stimulus to you to walk more closely with God than ever. Y él escribió en esa carta que yo espero que este nuevo cargo sea un estímulo para ti, para que camines cada vez más cerca de Dios que antes. I hope it will make you more sincerely and simply concerned for the good of the souls of men. Espero que te haga aún mucho más simple y fielmente dedicado al bien de almas. He said, I desire with my whole heart that an unction of the Holy Spirit may be poured out upon you at the laying on of the hands of the presbytery, that your faith therein may be strong. Deseo con toda mi alma que un don del Espíritu Santo sea derramado completamente sobre ti a través de la imposición de las manos del presbiterio para que tu fe sea afirmada en esta labor. This was to be Bedham's only pastorate his whole life long. Esta iglesia iba a ser la única iglesia donde Bedham iba a pastorear en todo su ministerio. It was for the next 55 years that Bedham labored in Bourton on the Water, fulfilling by the grace of God this will, this wish of his father. Y por 55 años iba a estar sirviendo en esta iglesia como pastor en esta ciudad, Burton, en el agua o cerca del agua, cumpliendo este encargo que su padre le había dado. After about 10 years now of studying Bedham, this that he spent 55 years in one place is probably the single most notable thing to me about his life. Después de haber estudiado a Bedham por más de 10 años, este dato de haber servido en una sola iglesia por 55 años sigue siendo una de las cosas más notables para mí acerca de la vida de Bedham. You know, I wonder who's going to listen to this recording. It may be pastors. No, pienso de la audiencia que va a escuchar esta grabación, esta entrevista. And just let it sink into your head for a moment that for 55 years, from 1740 to 1795, Y entonces, espero que algunos de los pastores escuchándonos puedan pensar en este hecho, que por 55 años, de 1740 a 1795, so for those 55 years, Benjamin Bedham guarded, watched over, cared for the flock of Christ in Bourton. por esos 55 años, Bedham guardaba, supervisaba, cuidaba de las almas de los santos en Burton sobre el agua. Bedham was not simply looking for and then basking in an easy life in the country, and nor did he remain in Bourton due to lack of other options. Bedham no simplemente pasaba aquí en la parte rural del país disfrutando de sus lujos, y no es tampoco que no tenía otras oportunidades o invitaciones a pastorear en otros lugares. At least three other churches throughout his ministry sought him out. En ese tiempo de su ministerio, por lo menos 3 otras iglesias buscaban llamarlo como su pastor. The Goodman Fields Church with Wilson in London, which was probably the largest of the particular Baptist churches in London, they called him to come pastor. Esa iglesia de Goodman Field, bajo el pastor Samuel Wilson, que era en ese tiempo la iglesia bautista más grande en ese tiempo, esa iglesia también le llamó. He said no. Y él dijo que no. The particular Baptist in Exeter out to the east called him. Otra iglesia en Exeter, en la parte oriental del país, también le llamó. And the Pythy Church in Bristol, which is where his father John was, which was probably the largest particular Baptist church in England of the day, wanted him to come. Y en la iglesia de Pythy, de Bristol, donde su padre había servido por mucho tiempo, que quizás era la iglesia más grande en toda Inglaterra, la iglesia bautista más grande de toda Inglaterra, también le llamó y dijo que no. And he said no. Y dijo que no. It was his desire to stay in Bourton. Fue su deseo en su ministerio quedarse en Bourton.
I think of the words of the Old Testament prophet, do not seek great things for yourself. Y nos da un buen ejemplo de en el ministerio no buscar grandes cosas para nosotros mismos. I think that longevity in ministry is just a testimony to any man seeking to serve the church. Y creo que eso es un buen testimonio para cualquier hermano, cualquier pastor que esté sirviendo la iglesia. It's rare to find today a man who will deny promotion to continue to serve. Es muy difícil el día de hoy encontrar un hombre que puede decir no a ser exaltado, elevado en su posesión para poder seguir fielmente sirviendo al Señor. So that just that stands out to me. I really appreciate that. Y eso me es muy notable y me impresiona mucho acerca de Bedom. Well, Bedham continued to labor there until his death in 1795. Bedom trabajaba ahí en esa iglesia hasta su muerte en 1795. He passed away on September the 3rd, 1795. Falleció el 3 de septiembre de 1795. It was apparently early in the day. He was working on his sermon, Fue and temprano en el día, parece, y estaba trabajando en su sermón para el domingo. well, so noted was this brother by his fellow Baptists that when they heard the news of his death, the Midland Association declared a day of fasting and prayer. Este hombre era tan reconocido como un hombre de piedad, como pastor en Inglaterra, que esa asociación de iglesias de las partes centrales de Inglaterra llamó por un día de ayuno y oración de toda la asociación por su muerte. Well, that's a brief look at his life and his Y esta labors. es una breve mirada a la vida de Bedom. Muchísimas gracias, doctor Montgomery. Esto nos da tanta luz sobre este hombre, quizá de esos hombres que hicieron cosas invisibles, pero que hicieron mucho bien al mundo. Thank you so much, brother. It helps us so much to understand a little bit more about this brother who might have been invisible for us for many times, but served faithfully and give us a great example of service to the Lord. Amen. Y Amen. quiero agradecer a todos los que han visto esta primera parte de esta entrevista, porque hay más que podemos tratar y hablar sobre este maravilloso hombre, Benjamin Bedom, y quiero animarles a que puedan acompañarnos en nuestro próximo programa hablando de Benjamin Bedom, específicamente sobre los sermones de Bedom, que prontamente vas a tener en tus manos y esperamos que sea de gran beneficio. Así que por hoy vamos a terminar aquí nuestro programa, pero te invitamos a que puedas ver la segunda parte de este programa para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga a todos.